Saludos, aquí estamos. Esta semana os acompañamos como siempre en Átomos y Bits. Vamos a hablaros, ¿de qué vamos a hablaros? Sí, ya lo sabéis, de lo mejor, de lo último, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de las cosas raras que pasan en nuestro universo, de los últimos cacharritos que inventa la industria, bueno, de todo. Mira, hablando de cacharritos, yo ya voy a hablar de la tableta definitiva, para el entretenimiento más inteligente. Es la Lenovo Yoga Smart Tab, y lo digo así lentamente para que os quedéis con ello. Lenovo Yoga Smart Tab, o sea, 2 veces en lugar de una, por si no os había quedado claro. Una tableta super galardonada con el asistente de Google, que se basa en el revolucionario diseño multimodal con soporte de la Yoga Tab y excelentes funciones de entretenimiento, como una pantalla FHD IPS y altavoces dobles estéreo. Además, incluye el poder de un centro doméstico inteligente portátil. Y si el dispositivo está inactivo, pues solo tienes que abrir el soporte para desbloquear el modo ambiental del asistente de Google con retroalimentación visual y controlar tu mundo con la voz. Bueno, esta tableta es la bomba. Pero vamos, la bomba macabea, es que es para verla. La tenéis en lenovo.com, tecnología de leyenda. Siempre nos acompaña en nuestro programa en Átomos y Bits. Un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, de José Manuel Nieves, que nos va a contar inmediatamente ahora un programa lleno de preguntas al que vamos a intentar dar respuestas. Y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Pablo May. Don José Manuel, saludos. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Pedro Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted y su compañía? Que sabemos que tiene una compañía allí, pero si quieres no hablamos de quién es. Si no habla, no decimos quién es. Si habla, decimos quién es. Si se manifiesta, lo presentamos. Si se manifiesta, lo presentamos, vale. Bueno, ¿qué te has creído? Si es que en este programa tenemos de todo. Tenemos seres... Tenemos todo tipo de seres y tenemos todo tipo de preguntas. Hoy va a ser un programa de preguntas. Vamos a empezar con esta pregunta que a mí me ha dejado impactado cuando la he leído. He visto tu artículo. Dice, ¿y si en el centro de nuestra galaxia no hay un agujero negro? Pero ¿cómo no va a haber un agujero negro si llevamos no sé cuánto tiempo pensando que hay un agujero negro justo en el centro? ¿Qué es lo que hay en nuestra galaxia si no hay un agujero negro? Vamos a ver. Sí, es verdad que desde hace un montón los científicos... Antes de empezar esto, quiero decirte una cosa, que es mucho más sencillo ver lo que pasa en galaxias lejanas que lo que pasa en nuestra propia galaxia. ¿Y eso por qué es? Pues porque las galaxias lejanas las vemos enteritas, ¿no? Entonces es mucho más fácil determinar su estructura, porque la ves toda, ves que tiene un bulbo central, puedes incluso medir el agujero negro central que hay dentro de esa galaxia. De esa manera nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas, la mayor parte de todas las galaxias activas, en sus corazones, en sus núcleos, tienen enormes agujeros negros supermasivos, ¿no? Que tienen millones, miles de millones a veces, de veces la masa del Sol, ¿no? Bueno, entonces eso nos hace suponer que nuestra galaxia, la cual no podemos ver entera porque estamos dentro de ella, entonces no tenemos una imagen, tenemos una imagen completa de galaxias de Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, o de miles y miles de galaxias que hay por ahí repartidas, pero no tenemos una imagen entera de nuestra propia galaxia, igual que no puedes hacer una foto de tu edificio asomando desde una ventana de ese propio edificio, es imposible, necesitas alejarte para tener perspectiva. Bueno, pero suponemos que exactamente igual que sucede con el resto de las galaxias que podemos ver, pues también la nuestra tiene un agujero negro supermasivo. Se ha estudiado, se sabe que ahí, en el centro de nuestra galaxia, hay una gran masa. Se llama Sagitario A, o la han llamado Sagitario A, y equivale a unos 4 millones de veces la masa del Sol. Y como te digo, como estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y en otras galaxias y siempre son agujeros negros, pues hemos supuesto hasta ahora que se trata de un agujero negro. Y hasta ahí queda la previa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Sin embargo, esa presencia de ese agujero negro nunca ha podido ser verificada directamente, por esa razón que te digo. Se supone, ¿no? Sino que, ¿y cómo se supone? ¿Cómo se infiere? Bueno, pues se infiere que es un agujero negro con esas características viendo cómo se comportan los objetos que tiene alrededor. Sabemos que los agujeros negros tienen una gravedad gigantesca y que cualquier cosa que entra dentro de su radio de acción
pues empieza a acelerar, a moverse dando vueltas a su alrededor, atraída por el agujero negro. Y si algo tiene la desgracia de acercarse demasiado, pues es tragada directamente por el agujero negro. ¿Vale? Bueno, Sí. pues ahora sale un equipo de investigadores y nos dice que han encontrado evidencias de que Sagitario A, eso de 4 millones de masas solares que está en el centro de nuestra galaxia, podría no ser un agujero negro, Tómala. sino una gran masa de materia oscura. Ese otro tipo de materia que no podemos detectar directamente porque no emite ninguna radiación, por lo cual ningún telescopio es capaz de detectarla, pero que sí que ejerce gravedad y también sabemos que está ahí por la gravedad que ejerce sobre los objetos que sí que podemos ver como estrellas o como galaxias, ¿no? Bueno, ¿y en qué se basan para decir que en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, no es un agujero negro, sino que es una masa hecha de materia oscura? Bueno, pues se basan en un hasta ahora misterio, que esta explicación, si fuera materia oscura, resolvería, que data desde el año 2014. Yo recuerdo en 2014 los astrónomos detectaron una masa de gas, una nube de gas, ¿no? Sí. Y esa nube de gas estaba muy cerca del centro de la galaxia. La llamaron G2. Bueno, y empezó a dirigirse, claro, atraída por la gravedad de esa cosa, de ese agujero negro, o no, que hay en el centro de la galaxia, pues empezó a dirigirse directamente hacia él. Al hacerlo, pues empezó a brillar, a emitir, brillar significa a emitir radiación de distintas longitudes de onda, de manera que fue vista esa nube de gas, que me recuerdo que tenía una forma estirada y que se dirigía hacia el agujero negro. Bueno, pero cuando llegó, en lugar de ser absorbida y destruida por el agujero negro directamente, bueno, pues se dio 2 vueltas y pasó de largo. Bo. Es decir, continuó su camino como si nada, como si no estuviera el agujero negro ahí. Eso, hasta ahora, los científicos no han conseguido explicarlo. Estos investigadores ahora lo que dicen que, claro, que la razón por la que esa nube G2 fue capaz de sobrevivir al acercarse a Sagitario A es que Sagitario A no es en realidad un agujero negro. O a lo mejor es un agujerito demasiado pequeño para captar la No, nube. porque sabemos la gravedad que ejerce, sabemos la masa que tiene, pero claro, no es lo mismo no es lo mismo el efecto que provoca un agujero negro que el que puede provocar una masa equivalente de materia oscura. Claro. ¿Qué hicieron los investigadores? Bueno, pues entonces partieron de la suposición de que ahí no había un agujero negro, sino una masa de materia oscura. ¿Y qué es lo que hacen los científicos para comprobar todas las cosas que no pueden ver? Pues hacen simulaciones por ordenador. Hicieron simulaciones informáticas con todos los datos y sustituyeron al agujero negro en esas simulaciones del centro de la galaxia nuestra, lo sustituyeron por una masa de materia oscura para ver qué pasaba, para ver si la galaxia seguía comportándose de la misma manera que sabemos que lo hace, ¿no? Y que suponemos que eso se debe al agujero negro. Bueno, pues resulta que la galaxia se comportaba exactamente de la misma manera, exactamente de la misma forma al sustituir en esas simulaciones al supuesto agujero negro, sustituirlo por una masa de materia oscura. Los cúmulos de estrellas se movían igual, los brazos de la galaxia seguían rotando exactamente igual y, claro, las diferencias se producían en la zona inmediata, la zona cercana al agujero negro, porque a pesar de que esa nube esa masa de materia oscura tiene la misma masa que el agujero negro, no tiene las mismas características, sobre todo en el exterior. El agujero negro tiene una frontera invisible, que se llama el horizonte de sucesos, que es como una especie, o sea, si tú eres atraído por un agujero negro, te vas acercando, pero hay un límite a partir del cual ya no puedes volver a salir, hagas lo que hagas. Ni siquiera la luz puede volver a salir. La luz, que es lo más rápido que hay, a 300.000 kilómetros por segundo, si cruza ese límite, ya tampoco podría volver a salir. Es decir, ese límite tiene más fuerza que los 300.000 kilómetros por segundo que tiene la luz cuando se mueve. Con lo cual, ya cualquier cosa que cruce ese horizonte de sucesos cae irremisiblemente en las fauces del agujero negro. Bueno, pues la masa de materia oscura no tiene eso. Lo que tiene es una gran cantidad de gravedad, porque sigue siendo una masa muy fuerte, pero que se va diluyendo con la distancia a medida que nos vamos alejando. Y eso podría explicar
la supervivencia de esta nube G2. Con lo cual, eso queda... Bueno, los científicos van más allá, ¿no? Van más allá y incluso sugieren que esa masa de supuesta materia oscura, entre los distintos candidatos a ser componentes de la materia oscura, que hay varios, no está comprobado porque nadie ha encontrado ninguno todavía, bueno, hay unos que se llaman darquinos, que son unas partículas de la familia de los fermiones, ¿no? Bueno, pues si las características que se le suponen al darquino se incluyen en esa simulación de materia oscura, pues resulta que es el mejor de los candidatos a materia oscura para explicar los movimientos y la naturaleza de nuestra propia galaxia que conocemos. O sea, lo que mejor encajaría serían que la materia oscura estuviera hecha de darquinos. Serían las mejores simulaciones, las han hecho suponiendo que, o sea, introduciendo en esa masa de materia oscura las características de los darquinos. Hay otras partículas candidatas que se llaman WIMPs y otros tipos de partículas que al introducirlas no daban resultados totalmente satisfactorios. Con lo cual, si tienen razón, o sea, hay muchos sís aquí, ¿no? Si tienen razón y no es y lo que hay en el centro de nuestra galaxia no es un agujero negro, sino materia oscura. Si además tienen razón y entre todas las partículas candidatas la que a ellos mejor les ha funcionado, que son los darquinos, resulta que es la constituyente real de la materia oscura, pues imagínate el avance. Primero, se habrá descubierto que no todas las masas centrales de las galaxias son agujeros negros, sino que pueden ser otra cosa, y además, de regalo, habremos podido descubrir que la naturaleza de la materia oscura, entre las distintas partículas candidatas, cada una con distintas propiedades, pues ya sabemos cuál es, que serían estos darquinos. O sea, ni más ni menos que todo eso, ¿no? Bueno, muchos sí es de todas maneras, para ver si es una cosa u sí, otra, pero... La ciencia funciona así, tú haces hipótesis plausibles. Sí. Entonces, intentas ver si eso realmente funcionaría y luego te tienes que poner a comprobarlo. Pero claro, una hipótesis puede ser plausible o puede ser descartada de entrada porque no es plausible. Bueno, esto es una hipótesis plausible, porque ya te digo, todos los cálculos y todas las simulaciones que han hecho resulta que funcionan. Con lo cual, y dado que no hemos podido ver, porque estamos dentro de la galaxia, directamente al agujero negro central, pues es una hipótesis plausible. Ahora lo que hay que hacer es terminar de demostrarlo. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con eso. Porque la segunda pregunta también lleva un ¿y si? Que dice, claro. ¿y si la constante de Hubble no fuera tan constante? Entonces hay que decir, ¿quién es? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ella, la constante de Hubble? Cuéntanos. Claro, esto es la gran pregunta de la cosmología moderna. Desde los tiempos de Hubble, de Edwin Hubble, hace más de un siglo, sabemos que el universo se expande. Él fue el primero que descubrió que el universo se está expandiendo. ¿Y qué pasa? A partir de ese momento, el propio Hubble ya hizo las primeras estimaciones de a qué velocidad se está expandiendo el universo, cómo de rápido se expande, ¿no? Y claro, desde ese mismo momento, los científicos empezaron a intentar afinar esa medida para convertir esas primeras estimaciones en una cifra real. Y así han pasado décadas, muchas décadas. Y resulta que hay dos métodos diferentes para hacerlo, para medirlo. Para medir esta tasa de expansión que se llama la constante de Hubble, en honor a Hubble, que fue el primero, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el valor de la constante de Hubble? Pues una rama de los investigadores se mira directamente a la radiación cósmica de fondo, que es el calor residual del Big Bang. Es decir, mira muy atrás en el tiempo, a los orígenes del universo, para determinar que las fuerzas, o sea, los valores de esta radiación residual que todavía existe en el presente, y al hacerlo obtienen un valor que es de cerca de 68 kilómetros por segundo y megaparsec. Eso que es, bueno, pues un parsec son 3,2
3,26 años luz. Es una unidad de medida porque incluso los años luz a veces se quedan pequeños. Sí, lo de los parsec lo conocía por Star Trek, sí. Bueno, pues un megaparsec es 1.000.000 de parsec. Es decir, que a cada segundo que pasa, la velocidad de expansión del universo aumenta 68 kilómetros por segundo por cada 3,2 millones de años luz de distancia. ¿Vale? Ese es un valor. Se ha refinado constantemente, se han hecho 1.000 pruebas y contrapruebas para irlo ajustando y afinando, y ese es el valor que da. Bueno, y luego hay un segundo método de medición, y ese método se basa en mediciones, digamos, hechas a partir de elementos más cercanos a nosotros. La explosión, en concreto, de un tipo de supernova, que se llaman supernovas del tipo 1A, que tienen, son llamadas, las conocen como candelas galácticas. Se llaman así porque tienen una particularidad, que es un tipo de supernova que al explotar siempre alcanza el mismo brillo, esté donde estén. O sea, es como si tuvieras muchos faros a muchas distancias distintas, pero todos tuvieran la misma bombilla. Entonces tú, como conoces el brillo de la bombilla, pues puedes determinar la distancia a la que está cada faro, aplicando una regla simple de la trigonometría, ¿no? Bueno, pues estas supernovas, que las encuentras en galaxias cercanas, en muchísimos lugares, bueno, pues es otra manera muy fiable. Ya te digo que la precisión de las distancias, gracias a esta capacidad, a este brillo constante que tienen, siempre tienen el mismo brillo todas, bueno, pues resulta que cuando aplicas eso y ves cómo se están moviendo con respecto a nosotros, pues en lugar de 68 kilómetros por segundo por megaparsec, tienes una velocidad mayor, de 74 kilómetros por segundo y por megaparsec. ¿Vale? Y ahí está, eso es lo que se llama, esa discrepancia, es lo que se conoce como la tensión de Hubble. ¿Y quién tiene razón? Si los dos métodos son igual de buenos, si los dos métodos están exactamente igual de bien comprobados, si no existen, que sepamos después de décadas de intentarlo, fallos en ninguno de los dos métodos, ¿cómo es posible que estén dando resultados diferentes, ¿no? A no ser claro que la constante de Hubble resulta que no es constante, que es lo que dice ahora un equipo de investigadores que ha hecho un experimento muy ingenioso, que ahora mismo te contaré, para intentar averiguarlo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho exactamente? Bueno, pues basándose en este tipo de supernovas, han cogido un catálogo de estas supernovas del tipo 1A a una gran variedad de distancias, ¿vale? Sí. Las han agrupado por su distancia y entonces han medido a qué velocidad se están alejando de nosotros, lo que es su desplazamiento hacia el rojo. Esto de desplazamiento hacia el rojo es el efecto Doppler. Lo explico muy brevemente. El efecto Doppler es algo muy fácil de entender. Tú imagínate que estás quieto, parado en una calle y que se acerca por la calle, a lo lejos se acerca una ambulancia. ¿Cómo escuchas tú el sonido de la ambulancia? Pues lo escuchas más agudo a medida que la ambulancia se acerca, ¿vale? Luego la ambulancia pasa a tu lado y al alejarse lo vas escuchando cada vez más grave. Sí. Esa imagen la tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque al acercarse, mientras se acerca, la velocidad de las ondas de sonido hay que restarle la velocidad de la ambulancia que también está llegando, con lo cual las ondas se comprimen, son ondas más cortas, las ondas de sonido se comprimen porque la ambulancia está en movimiento hacia nosotros y ondas más cortas significa sonidos más agudos. Sin embargo, cuando pasa de largo, lo que está es añadiendo la velocidad de la ambulancia que se aleja, con lo cual las ondas que emite hacia nosotros se estiran, son más largas y tienden a sonidos más graves. Bueno, pues con la luz pasa exactamente lo mismo que con el sonido. Si algo se está alejando, se estira, es decir, las ondas de la luz se estiran y tienden hacia el rojo. Si el objeto se está acercando, las ondas que emite ese objeto luminosas se encogen o se comprimen y tienden hacia el azul. Por eso, medir el corrimiento hacia el rojo nos dice la velocidad a la que un objeto lejano se está alejando de nosotros y si es hacia el azul, a qué velocidad se está acercando.
Espero haberlo dejado claro porque Sí. es muy importante este concepto. Bueno, pues entonces, ¿qué hicieron? Pues primero catalogaron todas estas supernovas por sus distancias en grupos, paquetes, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, y luego midieron el corrimiento hacia el rojo de cada uno de los paquetes, cada uno de los cuales está a distintas distancias. Si la constante de Hubble es la misma y utilizando el mismo método, no dos diferentes, pues tendría que el valor de la constante que sacaran de ahí tendría que haber sido exactamente el mismo. Pues no, ¿Conclusión? que no era el mismo. Que no era el Y mismo. entonces lo que han determinado es que hay una evidencia muy fuerte de que la constante de Hubble cambia con el tiempo. Es decir, en el universo primitivo era más pequeña, o sea, era más lenta y ha ido creciendo ese valor con el tiempo. Por eso, esta discrepancia que se da cuando mides la radiación residual cerca del Big Bang, es decir, muy, muy, muy lejos en el origen del universo, pues existe esta discrepancia cuando mides a cómo se mueven los objetos de las cercanías del universo moderno. Es decir, la constante de Hubble parece ser que resulta que no era tan constante. Y esto puede dar lugar a toda una nueva física, porque estos investigadores parecen haber demostrado que el valor de esa constante va aumentando con el tiempo, pero no han explicado cómo lo hace. O sea, cuáles son las leyes físicas que subyacen a eso, cómo consigue el universo hacer eso. Bueno, pues eso dará lugar a nuevas investigaciones y se necesita el desarrollo de toda una nueva física que hoy no existe para poder explicar ese proceso, que parece ser que cada vez más están cada vez más físicos de acuerdo en que, después de todo, la constante de Hubble puede que no sea tan constante. Si Hubble levantara la cabeza. Hoy en nuestra sección de tecnología el protagonismo va a ser para Apple, que bueno, ha tenido su reunión, su Apple Worldwide Developers Conference, su acto de desarrolladores, y allí ha contado las novedades que van a aplicar en breve. ¿Y cuáles son esas novedades? Bueno, una barbaridad. Lo que han hecho, claro, en la WWDC 21, de este año, Sí. pues es presentar las nuevas versiones de todos sus sistemas operativos. No nos va a dar tiempo a hablar de todos, eres consciente. Ya, pues el iOS, que es el del iPhone, el de los relojes, Sí. el de los Mac, todo eso. Bueno, vienen cargadísimos de características. Es decir, a partir de ahora, por ejemplo, vamos, un iPhone, lo único que todavía no te va a poder hacer es prepararte un martini. Todo lo demás lo va a hacer. Bueno, se han añadido funciones y características brutales. Por ejemplo, si tú haces un FaceTime con alguien, Sí. la videoconferencia, FaceTime es la videoconferencia de Apple, bueno, pues a partir de ahora, durante el FaceTime, puedes compartir música para escuchar los dos la misma música o puedes compartir una película. Es decir, tú puedes llamar a un amigo por FaceTime y le pones una película en su pantalla sincronizada con la tuya y la estáis viendo los dos al mismo tiempo. Y no solamente hablando, es decir, enriquece el mundo de la videoconferencia de una forma bestial, ¿no? Sí. Hay otras, bueno, por supuesto han hecho... hay otra característica que le han puesto con inteligencia artificial, es que ahora mismo tú puedes hacer, o sea, vas a poder hacer a partir de otoño, que es cuando salen, tú imagínate que lo típico que pasas por una tienda y le haces una foto a la puerta de la tienda porque está el teléfono y ya llamaré más tarde, ¿no? Tú después, en esa foto que has hecho en la que está, suponte, un número de teléfono que has fotografiado, pues eso se convierte en texto activo, tocas encima de la foto, encima del número de teléfono y ya estás llamando a ese número. Sin necesidad de tener... ¿Qué hacías antes? Pues tener que copiarte la foto, pasarla a la esta de teléfonos y después hacer la llamada. Y lo mismo con los textos. Puedes seleccionar el texto y copiarlo después en cualquier documento. Incluso un texto a mano. Imagínate que estás en una reunión, la típica reunión en la que alguien escribe notas en una pizarra, ¿vale? Con una tiza o con un rotulador. Bueno, tú haces una foto de esa pizarra y todos los textos que te interesan
los tocas, los seleccionas, los pegas en un documento y se quedan como texto mecanografiado encima del documento o del mail que tú estés haciendo. Eso me va a venir muy bien. Bueno, y hay otra característica que, en este caso, del Mac OS, que es el de los ordenadores, que es tan compatible ahora mismo con todos los demás dispositivos, cualquier cosa que hagas en un iPhone, en un iPad o en un Mac, inmediatamente está en todos los demás aparatos. Hasta el punto de que tú imagínate que colocas tu Mac, que estás viendo tu Mac, y pones al lado un iPad, ¿vale? Sin que tú tengas que hacer nada, porque ya se comunican entre ellos, tú con el ratón de tu pantalla sobre el Mac, sobre la pantalla del Mac, de repente te desplazas hacia el borde, te sales y de repente el ratón aparece en la pantalla del iPad. Directamente. Y tú sigues haciendo cosas en el iPad con el ratón de tu Mac. De esta manera, ¿qué puedes hacer? Pues imagínate, pues seleccionas una cosa de una pantalla, que es tu ordenador, y te la pasas a la pantalla del iPad, que una foto, por ejemplo, o un texto, o un documento, y al revés. Es decir, fíjate qué interoperabilidad más maravillosa, ¿no? Se han inventado estos señores, ¿no? Madre mía. Estos son solamente 2 ejemplos de muchas cosas. Son algunos que llaman mucho la atención. Sí. Pero yo no sé si... Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero si quieres, vamos a ir hablando de esas distintas novedades en los próximos programas, porque seguro que merece la pena ir con más detalle, ¿no? Sí, hay muchas cosas muy nuevas y las vamos a poder ver. Todo el mundo que tenga algún producto de Mac. Vale. Lo va a poder actualizar gratuitamente en otoño, en este mismo otoño, que es cuando estarán disponibles. De acuerdo, pues iremos viéndolo en sucesivos programas estas novedades, porque ahora ya, como siempre, el tiempo nos come por los pies y tenemos que irnos. Tenemos que irnos recordando que el Moto G más potente que existe ya lo puedes tener. Es el Moto G100, que tiene potencia más que suficiente para ir a donde quieras. El Moto G100 lo puedes usar pues absolutamente para todo, para el entretenimiento, para tus trabajos, para la familia, por supuesto para llamar por teléfono, que supuestamente es para lo que sirven los teléfonos desde el primer minuto, aunque ahora sirvan para todo, y lo tienes disponible en la página de Lenovo.com. Bueno, y si el Moto G100 te parece mucho, tienes el Moto G10, el Moto G30, el Moto G50, bueno, toda la familia Moto te está esperando ahí en Lenovo.com. Don José Manuel Nieves, de nuevo muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Volvemos en 7 días más. Gracias a ti, nos vemos en una semana. Esteban Novillo se ha encargado de la realización técnica, Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días. Hasta entonces.